Ocuparnos del tránsito de legislación del Código General del Proceso en materia de pruebas. Esta tertulia, vale la pena la aclaración, no tiene por objeto debatir si se aplica o no el Código General del Proceso. Ya sobre ese tema avanzamos en otras tertulias. Y de hecho lo que ha ocurrido es que la mayoría de los tribunales en que hay parte estatal está aplicando lo que precisó el Consejo de Estado en Providencia Sala Plena, en el sentido de que debe tomarse el Código General del Proceso. Pero entonces la aplicación que se ha hecho del Código General del Proceso, tanto en los procesos como en que es parte entidad estatal, como en procesos entre particulares en los que los árbitros han considerado que es aplicable el Código, ha generado muchas dudas en materia de pruebas. Particularmente porque las reglas del Código están diseñadas para un tránsito de legislación de los procesos que regulaba el Código de Procedimiento Civil frente a la nueva estructura procesal del Código General del Proceso. Entonces, claramente no está regulado el tránsito de legislación pensado en el proceso arbitral, por eso hay que acudir entonces a principios y criterios generales. Y ese tránsito de legislación nos plantea muchos problemas, como por ejemplo, las pruebas que se pueden solicitar, porque la regla tradicional decía que las pruebas se sujetan a la ley vigente cuando se decretan, que es la vieja regla tradicional del Código de Procedimiento Civil. Pero entonces, ¿qué pasa cuando bajo una ley era posible pedir una prueba, pero ahora al decretar las pruebas, esa prueba ya no es posible, o no en la forma como se solicitó? Para poner un ejemplo, la inspección judicial, que ahora aparece más restringida para los eventos en que los hechos se pueden acreditar por videoconferencia, por video o por fotografía, o la gran discusión que tenemos de si es posible o no en los procesos arbitrales practicar dictámenes periciales a petición de prueba, dada la filosofía del Código General del Proceso de que la prueba pericial en principio hoy debe ser aportada por las partes. Sin embargo, hay una regla en la ley 1563 que da lugar a pensar o a considerar si es posible o no todavía pensar en el dictamen pericial a solicitud de parte en los procesos arbitrales. O los requisitos para solicitar los testimonios. O finalmente viene también la discusión a raíz de la decisión del Consejo de Estado, que el Consejo de Estado parte de la base que el Código General del Proceso debía aplicarse desde el 1 de enero de este año, los procesos arbitrales, pero pueden haberse practicado pruebas conforme a las reglas del viejo Código de Procedimiento Civil y no las Código General del Proceso, y haberse, por ejemplo, una cosa tan elemental como incorporar documentos. La parte bajo el Código de Procedimiento Civil podría presentar documentos que se da traslado, el Código General del Proceso ya no contempla la posibilidad de que la parte aporte documentos. ¿Qué pasa si se aportaban documentos en ese tránsito de legislación y se les da después valor probatorio en el laudo? Hay un problema ahí de validez del laudo. Como ustedes ven, son muchos los temas que generan dudas y por eso hemos invitado al doctor Marco Antonio Álvarez, uno de los padres del Código, de los autores del Código, que por el consiguiente lo conoce mejor que nadie, además con su experiencia dentro de la rama judicial y sus méritos. Todos hemos leído providencias muy profundas del doctor Marco Antonio, nos puede ayudar a clarificar el tema. Y con él al doctor Jaime Humberto Tovar, a quien todos conocemos, con toda su experiencia tanto en el litigio arbitral como judicial, que igualmente podrá con sus luces ayudarnos a aclarar el tema. Entonces, sin más preámbulos, le concedo la palabra al doctor Tovar para que haga su presentación inicial. Un agradecimiento muy especial al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, al Comité Colombiano de Arbitraje en cabeza de su presidente por la invitación a estas tertulias y a ustedes por su presencia, porque sé que veo muchas caras conocidas, personas que deberían estar aquí y yo allá. Aquí simplemente vamos a tratar de generar algunas inquietudes como ya lo ha hecho nuestro presidente del Comité Colombiano de Arbitraje, dejar unas dudas. Y tengo varias ventajas hoy. En primer lugar es que estoy con el espíritu del legislador, que es uno de los que está aquí es el doctor Marco Antonio Álvarez, lo que nos va a permitir dilucidar muchos temas. El doctor Marco Antonio trabajó mucho en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, en el anteproyecto de lo que terminó siendo la ley
en la expedición del Código General del Proceso, es miembro de la Comisión Institucional para la aplicación del Código General del Proceso, ilustre magistrado del Tribunal Superior, de tal manera que me siento muy bien acompañado y eso hace prever que nos va a salir bien esta tertulia, esta charla. Desafortunadamente el doctor Marco Antonio hasta hoy me regaló el libro sobre ensayos sobre el Código General del Proceso y en el último capítulo está todo lo que yo decía del tránsito de la legislación, pero no los voy a cansar leyendo eso. Yo tampoco lo he leído, de tal manera que simplemente les recomiendo su lectura porque sé que tendremos cosas muy importantes que aprender ahí. Básicamente, creo que hay que, en los 20 o media hora que tenemos disponible para el debate, tratar 4 temas por lo menos en lo que a mí respecta. En primer lugar, la vigencia del Estatuto Arbitral, la Ley 1563 y el reglamento de procedimiento del Centro de Arbitraje. En segundo lugar, lo que es la vigencia del Código General del Proceso. En tercer lugar, la aplicación de algunas normas del Código General del Proceso en el trámite arbitral. Y por último, lo que en nuestro sentir son normas que no deben tener incidencia en el trámite arbitral a pesar de estar en el Código General del Proceso. Con ese esquema, pues voy a empezar con el primer punto, que es la vigencia del Estatuto Arbitral. Y muchos me preguntarán por qué hago eso, porque me parece que si empezamos a ver la vigencia y el tránsito de legislación, eso nos puede facilitar el tema. Frente al tema de la vigencia del Estatuto Arbitral, dijéramos que hay mucha facilidad porque estableció un plazo clarísimo en el artículo 119 y dijo empezar a regir 3 meses después de su promulgación y agregó esa norma, está citada en comillas, y se aplicará a los procesos arbitrales que se promuevan después de su entrada en vigencia. Y agregó, los procesos arbitrales en curso a la entrada en vigencia de esta ley seguirán rigiéndose hasta su culminación por las normas anteriores. De tal manera que uno hace la cuenta del 12 de octubre para saber si aplico el Estatuto Arbitral o si aplico lo anterior. Y lo traigo a colación porque judicialmente en la práctica ya se presentó un debate. ¿Y en dónde se presentó un debate? Se presentó un debate frente a la interposición de un recurso de anulación que tuvo conocimiento el Consejo de Estado porque estaba involucrada una parte estatal, que terminó con la sentencia del Consejo de Estado el 6 de junio del 2013. ¿Cuál fue la discusión? La discusión es, ¿el proceso arbitral termina con el laudo o el proceso arbitral termina cuando se decida el recurso extraordinario de anulación? La ponencia, o mejor, la sentencia, la tesis del Consejo de Estado, al final de cuentas, dijo lo siguiente: en los procesos arbitrales iniciados con antelación al 12 de octubre del 2012, siguen rigiéndose por las normas procesales que prescribe el decreto 1818, que incluye la oportunidad, la interposición, el trámite y las causales de anulación del laudo arbitral, y solo se aplica la normativa del Estatuto Arbitral para demandas arbitrales interpuestas después del 12 de octubre. No obstante, esa tesis tiene un salvamento de voto, cuyo fundamento principal es considerar que el recurso extraordinario de anulación no es un recurso, sino es propiamente una acción y como tal no es parte del proceso arbitral. Pero para que vean que ya empieza uno a tener problemas, afortunadamente, en mi opinión, ya hay una sentencia que ha sido reiterada tal vez en otro caso, también por el propio Consejo de Estado, advirtiendo que el recurso de anulación hace parte del trámite. Y ya por allá en unos tiempos pasados el Consejo de Estado había dado ese debate respecto a la necesidad del poder especial para efectos de la interposición del recurso de anulación. Y también había dicho es parte del recurso de anulación, pero tenía 4 salvamentos de voto de esa decisión, lo que lo deja uno pensando sobre ese tema. Pero dijéramos que frente al trámite de la vigencia del Estatuto Arbitral queda esa claridad. También tenemos una norma que no podemos olvidar, que es una norma procesal que nos aplica a los trámites arbitrales, y es que tenemos un nuevo reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, ahí se fue, CCN no, es CCB. Es un arbitraje que se encuentra vigente a partir del 1 de junio del año 2014. De tal manera que sí también resulta muy importante ya no solamente mirar las normas del Código General del Proceso, sino que nos tocará ver
en dónde se modificó y cuáles fueron las modificaciones que trajo el reglamento del centro de arbitraje para aquellos trámites arbitrales que se estén rigiendo por ese reglamento. La verdad, también resulta muy fácil la aplicación en cuanto a tránsito de legislación, porque en el artículo 242 se estableció en ese reglamento lo siguiente, comillas, cuando resulte aplicable el reglamento del centro, será el vigente al momento de presentación de la demanda, a menos que las partes hayan acordado someterse en el pacto arbitral al reglamento vigente a la fecha de celebración del pacto arbitral. Y hay algunas diferencias, no es la tertulia para empezar a hablar de diferencias, pero sí tiene procedimientos distintos, por ejemplo, en el tema de acumulación de trámites arbitrales, por ejemplo, en el tema de audiencia-conciliación, que no resulta obligatoria cuando estemos hablando de un trámite que esté regido bajo normas procedimentales del reglamento de la Cámara de Comercio de Bogotá, para citarles tan solo unos ejemplos. De tal manera que también tenemos que ver este tema de vigencia del reglamento, por ejemplo, en el tema de deberes de revelación y de los términos que tienen las partes para pronunciarse sobre esos deberes de revelación. Todos esos son temas que ya también han sido modificados y que hoy están plenamente vigentes con el reglamento que nos cobija cuando esos trámites estén sometidos a esas normas de procedimiento. ¿Y cuál es la vigencia del Código General del Proceso? Ya nuestro presidente nos dijo, no se meta con el tema de si el código está vigente o no. Yo simplemente hago una observación y es que de conformidad con lo que estableció el Código General del Proceso, pues empezó a regir en 3 momentos. ¿Cuáles fueron? Primeras, algunas normas desde la promulgación. ¿Cuándo? El 12 de julio del 2012. Simplemente menciono unos ejemplos, que no es el tema, la Agencia Nacional, la creación de la Agencia Nacional de Defensa, donde le da unas disposiciones especiales para efecto de notificación, la desjudicialización, las facultades para notarios, el plan de acción para la implementación del código, la comisión de seguimiento a la ejecución del plan, algunas funciones jurisdiccionales para entes administrativos, la adjudicación y realización de la garantía. Todo ese paquete de normas está vigente desde julio. ¿Afectan el tema arbitral? Yo no he visto ninguno. De pronto, ahora que se me ocurre, la adjudicación y realización especial de la garantía, sí entendemos que se pueden adelantar procesos ejecutivos vía arbitraje, sobre el cual yo tengo una posición, respaldar una sentencia de nuestro magistrado, el doctor Marco Antonio Álvarez, sobre la imposibilidad de adelantar esos procesos, pero para algunos que consideran que sí es posible, pues habrá que tener en cuenta esas normas. Otras normas que empezaron a regir 3 meses después de la promulgación, es decir, el 1 de octubre del 2012, la mayoría relacionadas cuantías, cambio de radicación, interrupción de la prescripción, inoperancia, caducidad, constitución en mora, la partición del patrimonio en vida, medidas cautelares en procesos declarativos, insolvencia de persona natural no comerciante, acumulación de los fallos de casación, en fin. Entonces hay un segundo grupo de normas cuya vigencia también era 3 meses después de la promulgación, esto es el 1 de octubre del 2012, normas que están vigentes, la mayoría de ellas no afectan, en mi opinión, de lo que yo he podido revisar, el tema del trámite arbitral. Y un tercer punto, que son las demás, el 1 de enero del 2014. ¿Y qué dijo el artículo que nos ha puesto a cuestionarnos sobre la vigencia? Está en comillas, los demás artículos de la presente ley entrarán en vigencia a partir del 1 de enero del 2014 en forma gradual, en la medida en que hayan ejecutado los programas de formación de funcionarios y empleados y se disponga de la infraestructura física, tecnológica, del número de despachos judiciales requeridos al día y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por audiencias, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura y en un plazo máximo de 3 años, al final del cual la ley entrará en vigencia. ¿Cuáles son las 3 tesis? Aunque pueden haber más, pero las resumo. En primer lugar, en los procesos arbitrales no se encuentra vigente las demás normas del Código General del Proceso. ¿Por qué? Porque el Consejo Superior no lo ha puesto a regir en algunos distritos judiciales, hoy no rigen ninguno, entrará tal vez, doctor, el junio del próximo año en Armenia, si el Consejo Superior así lo determina. Una segunda tesis, en los procesos arbitrales se encuentra vigente las demás normas del Código General.
¿Cuál es y en qué está fundamentado? Está fundamentado en que no es necesario esperar un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura. Esas normas están hechas para los distritos judiciales de la justicia ordinaria y no para los temas arbitrales. Y una tercera tesis: en los procesos arbitrales donde intervenga una entidad estatal, se encuentra vigente las demás normas del Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué esa tercera tesis? Por las decisiones que ha adoptado el Consejo de Estado, en donde, resolviendo algunas acciones en lo contencioso, ha expresado, sin temor a equivocarse, con algunos salvamentos de voto, que el Código General del Proceso está vigente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y mencionó específicamente en los arbitramentos en donde intervenga una entidad estatal. De tal manera que yo también comparto la opinión de nuestro presidente que esta tertulia no es para discutir el tema de vigencia. Vamos a partir de que si estuviera vigente el Código General del Proceso o si está vigente el Código General del Proceso, cómo inciden esas normas en el trámite arbitral. Veamos entonces cuál es la aplicación de las normas del Código General del Proceso en el trámite arbitral. Hay que decir en primer lugar que el Código General del Proceso está llamado a ser aplicado en todas las actuaciones de los particulares y de las autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes. Así lo dice el artículo primero, tal vez, del Código General del Proceso, en el sentido de que los particulares o los entes administrativos que ejerzan jurisdicción se les aplican las normas del Código General del Proceso. ¿Cuáles y en qué momento se aplican? Cuando no estén regulados expresamente en otras leyes. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que nosotros sí tenemos una ley especial, que es el Estatuto Arbitral, que es la Ley 1563 del año 2012, y en consecuencia se generan dos preguntas en mi opinión. Primero, ¿se va a aplicar de manera residual el Código General del Proceso? ¿O se va a aplicar de manera complementaria? ¿O se va a aplicar de manera residual y complementaria? Y tal vez esas son las dudas a las cuales ha hecho referencia el doctor Juan Pablo Cárdenas cuando nos invitó a dar estas ideas y generar este debate. En mi opinión, habrá que ver cada norma para ver si es una aplicación residual, en algunos casos complementaria, pero en otros casos inaplicación de las normas. De tal manera que no puedo, en mi opinión, dar una respuesta que es que complementó. Pues resulta que, para anticiparme a alguna lámina que tengo, en el amparo de pobreza, que establece unas formas especiales del nombramiento, hay unas sanciones y, en mi opinión, pues esas sanciones no pueden ser aplicadas de manera complementaria porque no está regulado en el Estatuto Arbitral, a título de ejemplo. Entonces habrá que ver cada norma en particular si es que complementa o si es que es residual o si es que me voy exclusivamente al Código General del Proceso. Veamos entonces algunas normas del Código General del Proceso que en nuestra opinión tienen incidencia en el trámite arbitral. En primer lugar, el acceso al arbitraje o las denominadas cláusulas escalonadas. Todos los que estamos aquí hemos visto esa discusión y hemos conocido esas cláusulas o pactos arbitrales en donde se establece una serie de requisitos para poder acceder al trámite arbitral. Entonces, y habían sentencias y casi que dos tesis. Una tesis del Consejo de Estado decía esas cláusulas no pueden impedir el acceso a la justicia de tal manera que son inexistentes. Y la tesis de nuestra Corte Constitucional en unas acciones de tutela, específicamente Telefónica, ETB, Concel, en donde advirtió que si no se cumplían esos requisitos, tal cual estaban pactadas en la cláusula o en la cláusula compromisoria o en el compromiso o en el pacto arbitral de manera general, no se podía acceder al arbitraje. Y habían esas dos posiciones, gravísimo. De alguna manera, en mi opinión, el artículo 13 del Código General del Proceso terminó esa discusión. ¿Y cómo la terminó? Casi que adoptando la tesis del Consejo de Estado. No hay necesidad de cumplir una serie de requisitos que se hayan pactado para poder acudir al arbitraje, porque eso impide el acceso a la justicia. Y toda esa tesis que me parece que nos aplica y que no tendremos hoy la posibilidad de advertir unas tesis jurisprudenciales porque de alguna manera el legislador ya lo decidió y eso nos está afectando. Yo no creo que sea necesario leer el artículo 13 del Código General del Proceso, pero en términos generales lo que menciona es que se tendrá por inexistente esas cláusulas
escalonadas. Segundo lugar, el tema del amparo de pobreza. El amparo de pobreza también está regulado en el artículo 13 del Estatuto Arbitral y está regulado de la siguiente manera. Dice el artículo 13, que hace una remisión expresa al Código General del Proceso, el amparo de pobreza se concederá total o parcialmente en los términos del Código de Procedimiento Civil, entiéndase Código General del Proceso. Si hubiera lugar a la designación del apoderado, este se hará a la suerte entre los abogados incluidos en la lista de árbitros del respectivo centro de arbitraje, salvo que el interesado lo designe. Entonces ya empieza a haber una diferencia entre lo que está regulado en el Código General del Proceso y lo que está regulado en la ley arbitral. En nuestra opinión, ¿qué debe aplicar el Tribunal Arbitral? Pues las normas especiales de amparo de pobreza que están contenidas en el Estatuto Arbitral. Y sigue diciendo, sin perjuicio de lo que se resuelva el laudo sobre costas, el amparado quedará exonerado del pago de los honorarios y gastos del tribunal sin que le corresponda a su contraparte sufragar lo que al amparado le hubiera correspondido pagar. Si uno se va a las normas contenidas en el Código General del Proceso, pues van a encontrar que hay una designación de abogado que es de forzosa aceptación, que se imponen unas sanciones adicionales, que se excluyen de unas determinadas listas. Pregunto, ¿ustedes creen que entonces debemos complementar estas normas del Estatuto Arbitral con esas que trae el Código General del Proceso? En nuestra opinión, no. Creemos que hay una regulación propia en el amparo de pobreza y que esas normas no aplican porque está regulado el tema y además porque las sanciones no pueden ser extendidas o tener una interpretación de manera amplia. En tercer lugar, tema de medidas cautelares que está regulado también en el artículo 32 del Estatuto Arbitral. ¿Qué dice el artículo 32 del Estatuto Arbitral? Dice lo siguiente, medidas cautelares. A petición de cualquiera de las partes, el tribunal podrá ordenar las medidas que serían procedentes de tramitarse el proceso ante la justicia ordinaria o contenciosos administrativos, cuyo decreto, práctica y levantamiento se someten a las normas del Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso y a las disposiciones especiales pertinentes. Si ustedes se van a las medidas cautelares, lo que sigue en el Código General del Proceso casi que es una copia del Estatuto Arbitral. ¿Qué quiero señalar con esto? Que aquí tenemos una norma especial de aplicación directa sin que yo me tenga que ir a buscar las normas de medidas cautelares en el Código General del Proceso. Y por supuesto, pues trae unas normas dada su especialidad, por ejemplo, la posibilidad que tiene el tribunal de comisionar al juez civil municipal o de circuito, e incluso cuando se trate de temas en donde intervenga una entidad estatal, de comisionar al juez administrativo. De tal manera que aquí hay unas normas especiales que regulan el tema de medidas cautelares y que en la práctica pues tendrán muy poca relación que ver, pero este es un tema en donde en nuestra opinión se complementan. Si ustedes ven las normas son muy similares, de tal manera que ahí no tenemos una gran disparidad. Tema de pruebas es el tema fundamental, es el tema fundamental del Código General del Proceso en la aplicación dentro del trámite del Estatuto Arbitral. ¿Y por qué? Porque el artículo 31 lo dice con total claridad. Dice así el artículo 31. El tribunal y las partes tendrán respecto de las pruebas las mismas facultades y deberes previstos en el Código y las normas que lo modifiquen o lo complementen. Y sigue, ya veremos porque vamos a analizar. ¿En dónde creo yo que todo ese tema de pruebas influye en nuestro trámite? En primer lugar, la carga dinámica de la prueba. Aplicación clarísima. Ya no vamos a esperar que en las sentencias nos digan que yo tenía la obligación de probar porque yo tenía mejores elementos de juicio o tenía la información. Ahora, el tribunal, si encuentra que a quien no le corresponde probar es el que tiene la mayor posibilidad de probar, se lo va a decir, pero se lo va a decir en una providencia. A mí me parece fundamental, me parece valioso ese aporte que hizo el Código General del Proceso, que trajo esa tesis jurisprudencial desarrollada mucho por el Consejo de Estado
pero que generaba una incertidumbre porque pues usted venía a conocer que tenía que probar cuando había perdido el pleito. Creo que eso mejoró sustancialmente el Código General del Proceso, permitiendo o trayendo esa figura importante para traer la verdad al proceso, pero advirtiendo la parte de esa obligación de probar. En segundo lugar, el tema de desistimiento de pruebas, que lo trae el artículo 175 del Código General del Proceso. ¿Por qué? Porque también existían muchos debates en los tribunales de si alguien quería desistir de una prueba tenía que contar con la aquiescencia de su contraparte para efectos de ese desistimiento. Algunos tribunales lo aceptaban, otros no, algunas partes jugaban o juegan en las audiencias a desistir para que los interrogatorios se hagan en una determinada orden. Creo que el Código también arregló eso diciendo usted puede desistir y no necesita la intervención de su contraparte si la prueba es suya. Y entonces ya nos quitamos un poco la teoría, la prueba del proceso y el tema del desistimiento que generaba a veces algunos inconvenientes. En nuestra opinión mejoró mucho con el artículo 175 y acaba esa discusión del desistimiento de pruebas. Una tercera norma respecto a los documentos que pueden conseguir las partes. Está tal vez en el artículo 173 y en el artículo 78, numeral 10 del Código General del Proceso. ¿Qué quiso el Código General del Proceso? Que no pusieran al tribunal, como no quieren que pongan a los jueces, a que sean los mensajeros de las partes. Aquí traen ustedes completos sus documentos, no me ponga a decir, oficia a la Cámara de Comercio de Bogotá para que remita el certificado de existencia y representación legal. Oficia a la notaría 25 para que remita la escritura que diga, no señor, aquí no queremos ni tener árbitros mensajeros ni tener jueces mensajeros, de tal manera que en materia de pruebas se rechazarán aquellas que pudieron conseguir las partes. Y si no lo pudieron conseguir, entonces también el Código establece la obligación de advertir en dónde está la petición, qué fue lo que pasó, justificar de alguna manera para efectos de adelantar esa actuación. Un tema fundamental, el de la autenticidad de los documentos, que está en el artículo 244 y 245, inciso segundo. ¿Qué se dijo? Todo lo que se ha dicho siempre. Desde el decreto 2651, la ley 400, todos los documentos que se aporten se tendrán auténticos y no será necesario la ratificación y demás. Me parece a mí, y aquí sí habrá que preguntarle al doctor Marco Antonio, ¿a quién se le ocurrió meter el inciso segundo del artículo 245? Que sí me parece que generó un problema. ¿Y qué dice ese artículo segundo? Yo no me sé los códigos de memoria, entonces yo sí tengo que leer, lo voy a traer aquí. Dice ese artículo, palabras más, palabras menos, que si usted tiene el original de ese documento hay que acompañar al original. O sea, en primer lugar nos dice que cualquier documento, pero después dice, pero si tiene original me dice que tiene original y me acompaña el original. Y si no lo tiene, me dice por qué no lo tiene y me justifica por qué no lo tiene. Y si sabe dónde está, entonces me tiene que decir dónde está el documento. A mí me parece que a mis queridos amigos de la comisión, porque este ha sido un tema importante en todas las reformas, queremos facilitar el tema a partir de la presunción de buena fe, pero me parece que yo no sé qué pasó en ese artículo 245. Dice así el inciso segundo del artículo 245 al que me estoy refiriendo. Aportación de documentos. Los documentos se aportarán al proceso en original o en copia. Las partes deberán aportar el original del documento cuando estuviera en su poder, salvo causa justificada. Y entonces empieza uno a pelear qué es causa justificada. Ahí habrá que darle una amplia interpretación a esta norma para no terminar uno sin la prueba pertinente por no acompañar. Cuando se allegue copia, el aportante debe indicar en dónde se encuentra el original si tuviera conocimiento de ello. Lo que hace pensar que hay que acompañar al original y que en casos extremos como los que menciona ese inciso segundo, justificar o indicar en dónde está el original. Otro punto que nos afecta al trámite arbitral es el referente a las objeciones a las preguntas que deben ser limitadas y además la decisión que debe tomar el juez o los árbitros cuando se hacen las objeciones
en el interrogatorio, en la declaración de parte y en la declaración de terceros. Ya vamos a acabar la práctica común a veces de nuestros colegas o propias, para no, de objetar para darle la respuesta al testigo de lo que está haciendo y devolver unas audiencias interminables con el tema de objeciones. Aquí habrá que indicar de manera precisa por qué objeta y las razones específicas, no hacer el alegato, es impertinente, ya contestó la pregunta. Y la respuesta al tribunal es de plano, procede o no procede, y no justifica y no motiva, de plano. A mí me parece que eso también es otro avance, muy al estilo gringo. Entonces, señor, tal, procedió y adelante, no nos vamos a gastar el tiempo y entonces reposiciona la decisión porque no sé. No, aquí hay una decisión que se toma de plano que no requiere motivación y una obligación de los apoderados de precisar las razones por las cuales se está haciendo una objeción a esas preguntas. Otro tema que tiene incidencia en nuestro trámite arbitral es lo referente al contrainterrogatorio en la declaración de terceros. ¿A qué hace referencia esta norma, que es el numeral cuarto del artículo 221 del Código General del Proceso? Existe la posibilidad hoy de, yo diría, de la doble vuelta. De la doble vuelta. La persona que está rindiendo un testimonio va a ser interrogado por quien pidió esa prueba y después por su contraparte, y en caso de que sean los dos, primero por la parte convocante, después por la parte convocada. Lo que estableció el Código General del Proceso es que, terminado por una parte y terminado por lo otro, vamos a dar la posibilidad de que se vuelva a contrainterrogar. A mí me parece que es una norma interesante, buena, que habrá que saberla aplicar. Nos quita la tesis de que empezando las audiencias se desista un testimonio para usted tener la posibilidad de contrainterrogar y no quedar de primeros, como ocurre en algunas ocasiones, porque ya se va a dar el derecho que tienen las personas de de volver a preguntar sobre asuntos que se pudo quedar en el tintero o que de desarrollo de las otras preguntas quedaron con dudas. Y la prueba pericial, aquí está el gran problemita. La doctora Camila de la Torre se ríe porque ya hemos discutido algunos temas relacionados con el trámite arbitral. Regulado en el artículo 31 del Estatuto Arbitral y en el artículo 226 y siguientes del Código General del Proceso. ¿Qué dice primero el Código General del Proceso para después hablar un poco de los problemas que se presentan? La parte que quiera hacer valer un dictamen pericial debe aportarlo. Ya los tribunales o los jueces no están en la obligación de decretar pruebas de oficio, de decretar el dictamen pericial, salvo la prueba de oficio, salvo que sea necesario, porque es que ya el Código General del Proceso estableció una obligación, un deber del tribunal, de los árbitros, de decretar pruebas de oficio cuando sea necesario para tomar una decisión. Empodera a los árbitros. Pero por regla general, quien quiera hacer valer un dictamen debe aportarlo. La contradicción de ese dictamen se realiza mediante la aportación de otro estudio o a través de interrogatorio en audiencia. Estamos con todo el sistema oral. La gran demora de todos los procesos arbitrales estaba en el dictamen pericial. Es la prueba más demorada, es la prueba más lenta, es la prueba más difícil, también más técnica, especiales conocimientos, y para eso está dado. Entonces lo que se quiere es que de una vez se allegue esa prueba, sea en la demanda, sea en la contestación. Pasamos de lo que se denomina del dictamen judicial al dictamen de parte. ¿Dónde está el gran problema? El problema radica en que el artículo 31 del Estatuto Arbitral, cuando habla de audiencias y pruebas, establece lo siguiente. El tribunal, doctor, ya en 10 minutos estoy terminando. El tribunal en pleno realizará las audiencias que consideren necesarias con o sin participación de las partes. Las audiencias podrán realizarse por cualquier sistema, listo. El tribunal, ya lo había leído, tendrá las mismas facultades y deberes previstos en el Código de Procedimiento y las normas que lo modifiquen y complementen. Las providencias tantan, eso no. Voy a saltarme por razones de tiempo el artículo, que ustedes lo tienen ahí, pero sí voy a leer esto. En la audiencia de posesión del perito, el tribunal fijará prudencialmente las sumas que deberán consignar a buena cuenta los honorarios de aquel
tanto la parte que solicitó la prueba, subrayo, solicitó la prueba, como la que formuló preguntas adicionales dentro del término que al efecto le señale el tribunal, so pena que se entiende desistía la prueba respecto a la parte que no hizo la consignación. El tribunal fijará en su oportunidad los honorarios del perito e indicará qué parte o partes deberán cancelarlos y en qué proporción, y dispondrá el reembolso a que hubiere lugar. Y sigue el artículo. El perito rendirá la experticia en el término que prudencialmente le señale el tribunal. Presentado el dictamen, de él se correrá traslado a las partes por un término de hasta 10 días, dentro del cual aquellas podrán solicitar aclaraciones o complementaciones que, si el tribunal estimare procedentes, habrá de atender el perito en informe que será puesto en conocimiento de las partes por el mismo término. En ningún caso habrá lugar a trámite especial de objeción por error grave. Dentro del término de su traslado o de sus aclaraciones o complementaciones, las partes podrán presentar experticias para controvertirlo. Adicionalmente, el tribunal, si lo considera necesario, convocará una audiencia a la que deberán concurrir obligatoriamente el perito y los demás expertos, que podrán ser interrogados por el tribunal y las partes. Los honorarios del perito se fijarán luego de concluida esta audiencia, si había hubiera convocado. En caso contrario, una vez surtido el traslado al dictamen pericial, sus aclaraciones o complementaciones. ¿Dónde radica la discusión? Algunos consideran que esta es una regulación especial de la prueba pericial y que en consecuencia eso no ha tenido modificación alguna y no habrá que tener en cuenta las normas del Código General del Proceso. En consecuencia, si una parte pide la prueba pericial, pues el tribunal tendrá que decretarlo, porque es que está permitido en el artículo 31 del Estatuto Arbitral, que en opinión de quienes piensan así, está totalmente vigente. Otros, y yo con esa tesis, consideramos que la norma no es tan completa como parece o entienden otras personas. ¿Y por qué decimos eso? En primer lugar, creemos que esta norma del artículo 31 pues simplemente hace referencia a un tema de pago de peritos. No voy a taparme los ojos de que ahí hablará de que cuando solicite la prueba, y lo subrayé cuando lo leí, pero me da la sensación que si no podemos pensar que haya una regulación completa de la forma, del estilo de quienes pueden rendir un dictamen pericial. Me da la sensación casi que la última parte es una copia íntegra del Código General del Proceso, y casi que uno buscando los antecedentes, y aquí también tenemos varias personas que es el espíritu del legislador, los veo aquí sentados en esta charla, pues fue una norma que se incluyó para algunas entidades estatales que no le pagaban los honorarios al perito. Entonces se les ocurrió que la mejor forma de regular ese inconveniente era incluirlo en el artículo 31. Difícil el tema, difícil. Lo que sí creo y lo que sí me parece, hablando de tránsito de legislación, es que de ninguna manera podemos violar el derecho de prueba que tiene una de las partes. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que si el Consejo de Estado, por ejemplo, opina que el Código General del Proceso está vigente desde el 1 de enero del año 2014, yo sí no puedo sorprender hoy a una parte que solicitó un dictamen pericial y decirle que no, que esa prueba no se la decreta porque es que el Código General del Proceso está vigente. A mí me parece que eso sí sería violentar con el debido proceso y con el derecho que tienen las partes de probar. Me da la sensación que uno sí tiene que hacer una interpretación garantista. ¿Qué estamos haciendo o qué he hecho yo o qué han hecho unos tribunales en el tema? Desde el principio hay que advertirle casi que en la audiencia de instalación, ¿qué normas voy a aplicar? Para no sorprender en el auto de pruebas a las personas que han solicitado. 2, independientemente que se aplique el Código General del Proceso o no, a un trámite que esté en curso y que hayan hecho una solicitud de pruebas, utilicen la facultad oficiosa, porque de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, eso sí lo digo muy abiertamente, no creo que podamos negarle la posibilidad que tienen las partes cuando fue un tema de interpretación, todo lo relacionado con la vigencia del Código General del Proceso, y lo sigue siendo. Entonces, lo que sí creo que debe quedar muy claro,
incluso para nuestros honorables magistrados que conocen los recursos extraordinarios de anulación, es que bajo ninguna circunstancia se podrá llegar a anular por el tema probatorio, salvo que el tribunal sí haya dejado a las partes sin pruebas. Entonces, ahí es un punto de discusión. Sé que están las dos tesis. Yo creo que tenemos que adoptar la tesis garantista, pero tampoco creo que seamos tan facilistas de que para evitar problemas, entonces apliquemos esto diciendo que está totalmente regulado el tema. Me parece que tenemos que empezar a aplicar las normas del Código General del Proceso, a advertirle a las partes la obligación de que si quieren hacer valer un dictamen pericial deben aportarlo. Y eso no solo es de conveniencia, eso es de toda la estructura que se quiere cuando se está adoptando un sistema oral. Porque les doy varios argumentos. Uno, nuestro término del proceso arbitral. La prórroga que está establecida en el artículo 10, se cuenta que ya nos genera unos inconvenientes, aún si las partes quieren llegar a prorrogar. Y ustedes conocen más que yo muchos trámites arbitrales que una prueba de 1 año o 2 años y está uno ahí empezando. Pues hoy nos quitamos ese problema, si queremos funcionar. 2, hoy empezamos a ver muchas cláusulas compromisorias donde las partes están limitando el término que tienen el tribunal para proferir su decisión. Y eso se podría cumplir si cumplimos con la norma del Código General del Proceso de que las personas acompañen esos dictámenes periciales. De tal manera que está abierto el debate, vamos ahorita a oír las luces del doctor Marco Antonio Álvarez y por supuesto de todo el auditorio, porque es un tema que genera mucha inquietud en los trámites que se están adelantando y ya como lo mencionó el doctor Juan Pablo Cárdenas, en algunos procesos en donde interviene una entidad del Estado a raíz de las decisiones del Consejo de Estado, están haciendo el tránsito a esa nueva reglamentación. Otro tema que incide en las normas del trámite es el tema relacionado con la inspección judicial, que está en el artículo 236, inciso segundo, que casi que recoge la práctica común de solo decretarla cuando realmente sea necesario, pero ya quedó de alguna manera regulado en el Código General del Proceso. Y por último, el tema de prueba por informe, que está en el artículo 275 del Código General del Proceso. Otro tema importante que nos parece es lo que está relacionado en el artículo 109, normas de incidencia, en donde establece los términos para presentar memoriales. Se entenderán presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre de despacho del día en que vence el término. Eso nos cambia un poco porque cuando estamos utilizando medios electrónicos veníamos utilizando las normas del Código de Régimen Político Municipal y establecía que hasta antes de la medianoche se podían recibir memoriales y se entendía presentado oportunamente. En mi opinión eso cambió y cambió con la aplicación del Código General del Proceso, que en ese artículo estableció que son presentados oportunamente si es antes del cierre de despacho. Entonces habrá que ver si, por ejemplo, la Cámara de Comercio que nos cierra a las 5 de la tarde, pues entonces el término oportuno de conformidad con el artículo 109 es en esa fecha. Por ejemplo, uno de los temas del reglamento nuevo de la Cámara de Comercio de Bogotá es que en la audiencia de instalación se pacte sobre eso. Digan qué va a pasar. Muy importante, desde el principio, porque por supuesto las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad y siempre que no se trate de entidades estatales podrán ahí modificar algunas normas de ese procedimiento. Sexto punto, la prohibición de que una intervención oral, como los alegatos de conclusión pongo yo, sea sustituida por un escrito, tal como está en el artículo 107, numeral sexto. Muchos hemos conocido casos en los cuales las partes no les gusta alegar oralmente y mandan escrito. Pues aquí ya hay una prohibición que en mi opinión tiene que ser aplicada, porque una actuación oral no se puede sustituir. Ese es un punto que me parece que vale la pena que lo revisemos. No es lo frecuente, pero sí ocurre de vez en cuando. Y ya voy a acabar, estoy diciendo eso hace tiempo, ¿no? Algunas normas del Código General del Proceso que no deben tener incidencia. Uno, también un tema de debate, los procesos especiales regulados en el Código General del Proceso, artículos 374 y siguientes del Código General del Proceso. Las reglas especiales establecidas en el Código General del Proceso, es una pregunta, ¿deben aplicarse en el proceso arbitral o el proceso arbitral es un proceso autónomo e independiente de su procedimiento? ¿Y por qué llegamos a esa conclusión? Pues la mayoría de procesos son
declarativo, no sé, pero hoy por hoy la práctica nos está llevando a que hay mucho proceso arbitral relacionados con temas de restitución de inmueble. Muchos contratos de arrendamiento han venido haciendo pacto arbitral y establecen unas cláusulas bastante cortas para buscar una solución muy efectiva. Y la pregunta que nos hemos hecho es, bueno, y entonces yo tengo que aplicar toda la normatividad que establece el Código General del Proceso para efectos de los temas de restitución de inmueble. En nuestra opinión, no. En nuestra opinión, el proceso arbitral es un proceso autónomo con normas independientes y yo no tendré que irme a buscar las normas donde no me han llamado en el Código General del Proceso. Yo creo que existen suficientes normas porque es que nos va a generar una contradicción. Uno, no me reciba, por ejemplo, demanda de reconvención y yo en el proceso arbitral pues está perfectamente válido que me demanden reconvención, que lo pueda hacer. Dos, no me escucha la parte si no ha consignado los cánones, pero es que está debatiendo. En fin, nos podemos encontrar ahí con una serie de normas que en nuestra opinión no serían compatibles con lo que tenemos hoy como un proceso autónomo e independiente. La segunda prohibición es la prohibición de que se reproduzca por escrito lo acontecido en las audiencias. A nosotros nos parece que esa norma está hecha también, como lo hemos dicho, para los distritos judiciales, para los jueces. No me haga unas actas tan largas, no me gaste el tiempo. Pero eso es distinto en nuestro tema del trámite arbitral. Yo creo que nosotros tenemos que tener las actas, que podemos dejar constancia de lo que suceda y eso no va a generar ni una nulidad, va a darle claridad al trámite como lo hemos venido haciendo. Tres, la sentencia, pongo laudo, debe ser oral, artículo 279 del Código General del Proceso y pongo yo el 38 del Estatuto Arbitral. Entonces, de ahora en adelante con la vigencia del Código General, entonces los laudos van a ser orales. En mi opinión, no. No creo que sea una norma que se pueda aplicar, creo que hay suficientes argumentos para advertir que el laudo tiene que ser por escrito, el laudo tiene que ser firmado, el laudo tiene que ser leído, todo eso nos hace pensar que en el tema arbitral no aplica esa prohibición de que la sentencia sea oral, además desde el punto de vista hasta práctico. Yo no me imagino al doctor Marco Antonio, que es de los magistrados más juiciosos, escuchando 3 horas la grabación del laudo arbitral. El tipo quiere ver el laudo y ver directamente, ir a las consideraciones. Entonces, sigo pensando, y además lo he dicho, que eso también se les fue las luces a la comisión redactora, porque fue una prohibición muy estricta. Ustedes ven hoy a las autoridades administrativas que ejercen función jurisdiccional con la sentencia escrita, pero no la entregan, sino que tiene que ser el video. Y entonces los magistrados que conocen de los recursos, las altas cortes que conocen de las tutelas, teniendo la posibilidad de ver el documento con facilidad, no, porque es que como tengo la prohibición, me parece que ahí se nos fue como la mano en esa prohibición. Y el uso de la toga, que muchos estaban preocupados, que establece el artículo 42, numeral 13 del Código General del Proceso, que le exige a quienes administran justicia y lo considera como una falta disciplinaria que no se use toga en las audiencias, creo que es un tema que no aplica en los temas arbitrales. Doctor Juan Pablo, muchas gracias a la Cámara de Comercio, al doctor Jaime, a ustedes por estar acá, un selecto auditorio, para hablar sobre un tema, les confieso, de esos temas que a veces uno le gusta que le digan, venga y me habla de ese tema. Hablar de tránsito de legislación, porque es un tema aparentemente fácil. Pero es un tema, en mi opinión, no sé, muy seguramente, pues no tengo los alcances para explicarlo como debe ser. Es un tema que se me ofrece un poco complejo, o en la práctica se van a presentar muchísimas discusiones a propósito de qué normatividad debo aplicar a determinados actos procesales y en determinadas fases del proceso. Es inevitable, por supuesto, como lo dijo Jaime, es inevitable hablar del tema de la vigencia del código en arbitramiento. Yo no me voy a detener mucho en eso y lo que voy a decir podrá ser usado en mi contra. Yo he considerado que el Código General del Proceso está vigente para materias arbitrales. Lo he sostenido, he pedido
he dicho al Consejo Superior de la Judicatura, como parte de la Comisión de Implementación del Código que organizó el Ministerio, también lo he pedido, que se expida un acuerdo que le dé claridad al tema. Y lo pedí desde finales del año pasado. Miren, por favor, dejemos eso claro, o sea, no le pongamos, si me permiten la expresión, palos a la rueda. O sea, pero es que es mejor dejarlo así, dejemos que la jurisprudencia saque, pero en estos temas creo que las apuestas tienen que hacerse en función de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es un valor esencial, es esencial. Y mucho me temo que en este tema está campeando la inseguridad jurídica. Porque yo he escuchado a algunos buenos colegas, abogados que tengo el honor de conocer, me dicen: Marco Antonio, ¿qué hago? ¿Código? Le digo, no me pida que se lo diga así, le doy una opinión. Pero yo no me imagino el día de mañana de pronto llega un recurso de anulación y de pronto un magistrado puede decir: sí, para mí está vigente el código y por tanto cuando analice esta famosa causal, entonces yo voy a apreciar el tema bajo Código General del Proceso, y de pronto dice otro: no, pero para mí sí no está vigente, para mí era el Código de Procedimiento Civil. Pero es que el Consejo de Estado, ustedes ven que en el Consejo de Estado también hay discrepancias. El salvamento de voto es un salvamento muy juicioso, es un muy buen salvamento, por más que de pronto no lo compartamos, es un salvamento que merece escrutinio. Entonces aquí hay inseguridad y alguien dirá: no, pero es que esto de pronto es en Bogotá, sí, pero y en Medellín y en Barranquilla. Eso no está bien, eso no está bien. Pero bueno, yo personalmente parto de la base de que el código sí está rigiendo, pero es importante tener en cuenta que cuando uno dice que el Código General del Proceso está rigiendo para asuntos arbitrales, eso tiene muchísimas implicaciones. Muchísimas implicaciones. Ya que Jaime se encargó de decir muchas, pero son muchísimas más las implicaciones. Entonces, porque el artículo 1 del Código General deja absolutamente claro que ese es un código general, por eso es que es general. Muchos piensan: es un código de procedimiento civil, no es un código general, porque ese artículo 1 acaba con la regla de analogía interna de los estatutos procesales. Porque algunos estatutos decían: entonces, en lo no previsto, los vacíos llénenlos con algo parecido a lo que yo aquí he establecido para otros casos. Entonces el código dice: no, si algo no está regulado expresamente en esa codificación, en esa ley especial, aplíquese esta. Ojo, regulado expresamente. Y como los estatutos procesales especiales todos son deficitarios, incluido el penal, que es de los, digamos, fuera del procedimiento civil que tenemos hoy, es de los completos. Todos son deficitarios, todos dicen: yo no me ocupo de pruebas, vaya hacia el de procedimiento civil. La ley arbitral, vaya hacia el procedimiento civil. La laboral, contencioso administrativo, todos van hacia el procedimiento civil. Entonces eso hace muy general este código, que, por ejemplo, se aplica en temas como los que mencionó, la ineficacia de esa cláusula que de alguna manera limita el acceso a la justicia, tema en el que hay que decir que fue incluida esa norma pensando expresamente en el arbitramiento, como dicen los chinos, fue hecha adrede y con toda la mala intención. Fue hecha así, hay que decirlo, hay que sonrojarse más, pero esa norma es, el que diga el código está vigente, esa norma aplica. Por ejemplo, en mi opinión, las autoridades administrativas también nos lo han preguntado, no tanto por código, porque ellos no aplican código. ¿Y la toga? Ahí me dicen: no, la toga no se aplica. ¿Por qué no? Es que, y aquí comienzo a marcar un punto importante, el código no puede aplicarse a conveniencia. Es que esta norma me conviene, esta norma no me conviene. Es que esta norma se me ajusta más a mi propósito, esta norma no se me ajusta. Si yo digo voy a aplicar el código, aplico el código. Habrá unas normas que me parecen buenas, otras no tan buenas, pero no, creo yo, salvo mejor opinión de ustedes, no podemos aplicar el código parcelado, no podemos fragmentarlo. Por supuesto, salvo, en el caso de la ley 1563, salvo que existe una norma especial, claro, si existe una norma especial, no lo puedo aplicar.
¿Pero por qué? Porque hay una regla muy clara. Digamos, lo especial prima sobre lo general, punto, ya no más. Ahora, esa vigencia del código también tiene otra implicación fuerte. Uno dice, está rigiendo para procesos arbitrales. Pero es que al considerar eso entonces, también tendríamos que aplicarlo en los tribunales. También tendríamos que aplicarlo en los tribunales sin que existan un acuerdo del Consejo que diga que en esos distritos judiciales se aplique el Código General. Yo leí un documento que ha circulado en la red, muy juicioso, muy juicioso, donde se dice, no, eso no tiene mayor problema. Yo creo que sí tiene mucho problema, porque algún juez va a decir, listo, puede estar aplicando el Código General allá, pero yo como magistrado no lo puedo aplicar acá porque a mí no me han dicho que lo puedo aplicar. El tema no es fácil. Y les coloco cositas en pruebas. Muchas, Jaime me eximió de decir muchas cosas, afortunadamente, pero voy a colocarles cositas adicionales en tema de pruebas. Por ejemplo, en el Código General del Proceso se puede pedir la declaración de la propia parte. Con el Código de Procedimiento Civil no. Con el Código de Procedimiento Civil yo puedo pedir la declaración de la parte contraria. En el Código General del Proceso, en cambio, yo sí puedo pedir la declaración de mi propio cliente. Esa es una prueba que el Código de Procedimiento Civil no admite. Aquí, si me la piden, yo tengo que decretarla. No es que yo si quiero, no, tengo que decretarla porque es derecho a la prueba. Y entonces en las preguntas uno se formula, bueno, ¿y yo cómo le pregunto a mi propio cliente? Bajo las reglas del interrogatorio de parte, el código en eso se quedó, como dicen por ahí, michicato. Así que no dijo nada. Dijo que se podía, pero no dijo bajo qué reglas. En mi opinión, no se pueden aplicar las reglas del interrogatorio de parte porque las reglas del interrogatorio de parte están dirigidas a buscar confesión. Entonces, claro, en el interrogatorio de parte yo puedo hacer preguntas asertivas, puedo hacer, por supuesto, preguntas sugestivas, tengo un límite de preguntas, pero en la declaración de mi propia parte yo no puedo hacer preguntas asertivas, no puedo hacer preguntas sugestivas. Yo no tengo límite de preguntas. A mí no me podría decir el árbitro, qué pena, se le completaron las 20 preguntas. ¿Cómo por qué? Porque es que la declaración de parte no es más que un testimonio. Es testimonio de parte. Luego las reglas, en mi opinión, que se deben aplicar son las reglas de la prueba testimonial. Pero eso es algo que tendrán ustedes que debatir. Y de lo que ustedes decidan en sus procesos arbitrales, dependerá que alguien diga, oiga, qué pena, pero es que a mí me negaron esta prueba y entonces a mí me pasó esto. Ejemplo que estoy colocando para que ustedes miren la incidencia de aplicar el código en temas probatorios. Y es que el tema probatorio, que algunos dicen, no, pero es que el código no cambió nada en temas probatorios, ahí están los mismos medios de pruebas. Perdónenme, los cambios que hizo el código en materia de pruebas son profundos. Son profundos, tanto que lo hemos dicho en muchas universidades, hemos invitado muy respetuosamente a decanos de universidades, por favor, hay que cambiar un poquito cómo enseñan pruebas. Porque es que el régimen de pruebas en oralidad es distinto al régimen de pruebas en escrituralidad. Es diferente, es totalmente distinto. Cuando hablaba Jaime del testimonio cruzado, el código no dijo expresamente testimonio cruzado. Digamos, para evitar la exageración que se manejó en materia penal, que sí lo calificó como testimonio cruzado, pero no podemos negar que lo que hizo el código fue de alguna manera importar lo que se conoce en el derecho anglosajón como el cross-examination. Y eso tiene unas reglas. Eso tiene unas reglas. Porque yo me he hecho esta pregunta a mí, a Marco Antonio Álvarez. Marco Antonio, ¿a usted le enseñaron a preguntar? No, eso es como instintivo. No, mi hijo, eso usted viene con eso. Eso viene con… Yo no sé si sí o si no. Pero cuando uno va a preguntar en testimonio cruzado, las reglas son diferentes. Las reglas del contrainterrogatorio. Las reglas del contrainterrogatorio son muy especiales. ¿Cuáles son los fines de un contrainterrogatorio? Y de eso dependerá en buena medida, o puede depender en buena medida, por ejemplo, el éxito de un recurso de anulación. Cuando el doctor Jaime dice, pero es que la presunción de autenticidad de las copias, sí, eso venía desde el 2651, pero el código fue más allá.
El código es absolutamente, digámoslo, osado, porque desde el 2651 se venía estableciendo la presunción de autenticidad de las copias. De las copias. Ojo, vamos a decir que sí, pero de las copias de documentos emanados de las partes. El cambio del código dice, extiendo la presunción de autenticidad a originales y copias, no solo de documentos emanados de las partes, sino de documentos emanados de terceros, aunque sean dispositivos o aunque sean representativos. Y establece una regla de impugnación diferente cuando se trate de documentos emanados de terceros. ¿Y por qué el código exigió que se aportara o el original o la copia? Aporte el que tenga, ¿no? Porque es que uno tiene que pensar en el ejercicio del derecho de defensa. Uno tiene que mirar dos caras. Claro, si yo aporto, oiga, permítame aportar el que tenga, perfecto, pero es que el otro tiene derecho a impugnar el documento. Y al impugnar el documento, si propone una tacha, no es lo mismo hacer un examen de tacha sobre fotocopia que sobre un original. Si tiene el original, tráigalo. El código no le dice traiga el original, el código lo que le dice es si tiene el original, tráigalo, muchacho. Por cierto que una norma del código que si están aplicando el código hay que aplicar, hay que manejarla a plenitud. Todos los abogados tienen el deber, de enviarle a su contraparte a más tardar al día siguiente una copia, pues, del escrito que hayan presentado, o si no, multa de un salario mínimo. Eso hay que aplicarlo. Entonces, si el día de mañana el doctor Jaime dice, me da una pena, pero a mí de ese memorial no me llegó, el árbitro, pues multa, si está aplicando un código general. Y con toga. Mire, un paréntesis pequeño. Hemos ido a las superintendencias a participar en procesos de capacitación. Estamos haciendo con los jueces simulacros de audiencias, juegos de roles, para capacitarlos, porque capacitación en oralidad es especial. Cuando uno llega al punto, oiga, ¿y la toga? Yo no sé por qué. No, yo soy administrador de justicia. Bueno, entonces la toga, uy, no, no me ponga toga. Yo no puedo poner el miedo a la toga. Poner el miedo a la toga. Pero bueno, ¿en el reglamento no está? Hay que decirle al doctor Bernal qué fue lo que pasó. Es cuestión de talla. Muy bien. Pues bien, dediquémonos al tránsito de legislación propiamente dicho. Otro día será en que hablemos de toda la incidencia que tiene el código en temas arbitrales, que es enorme, En temas de tránsito de legislación, yo lo primero que quiero destacar es que el código regresa, como decía por una propaganda, a los buenos tiempos. Lo que pasa es que los buenos tiempos no siempre son fáciles, pero para eso somos abogados. Porque desde este milenio, desde esta centuria, el legislador le dio por la fácil. ¿Y la fácil cuál era? Este código se le aplica a lo nuevo, lo viejo queda atrás. Eso lo hizo con el viejo proceso, eso lo hizo en materia penal, eso lo hizo en materia contenciosa. Incluso la ley 1395 dice lo mismo. El estatuto arbitral dijo lo mismo, hombre, no nos enredemos, lo viejo con lo viejo y lo nuevo con lo nuevo. Este código dice no señor. Y no señor, aunque sea difícil, porque es que, primero, uno no puede estar manejando dos códigos. Y segundo, porque es que la ley debe ser una para todos. En lo posible apostémosle a que también los viejos procesos se beneficien de las nuevas reglas procesales. Quitémonos la pereza de las reglas de tránsito legislativo. Entonces, por eso el código enfatiza nuevamente, reitera la regla de la ley 153 de 1887, le hace no un ajuste, lo que hace es ensamblarla con la que traía el Código de Procedimiento Civil y le agrega un incisito en materia de competencia. Vale. Pero la regla es la misma. Regla general, vigencia inmediata, por excepción, ultraactividad. Esa es la regla que nos enseñaron en la universidad, que en principio parece sencilla. La nueva ley se le aplica, por supuesto, a los nuevos procesos. Ahora, a los que ya venían, pues la vamos a montar ahí. El problema es que como
ensamblarla en un nuevo proceso, y me disculpan si estoy haciendo un comentario muy sencillo, como ensamblarla no es fácil. El mismo legislador desde hace siglos, esa regla, mire, yo he escarbado, esa regla viene del derecho romano, las leyes del Toro ya establecían esas normas de tránsito legislativo. Y en algunas actuaciones sigamos aplicando la norma anterior. Pero como montar procesos orales o régimen de oralidad y de audiencias a procesos que vienen en curso no es fácil, entonces lo que hizo el legislador, el Código General, fue, sí, manejar esa regla conocida por todos, pero agregarle unas reglas que hemos llamado de ultraactividad reforzada. ¿Por qué las hemos llamado de ultraactividad reforzada? Porque en algunos casos la ley anterior va a seguir rigiendo, ojo, en función de la fase del proceso, no en función del término de la actuación del recurso, sino en función de la fase del proceso en que estemos. Si estamos en fase de postulación, terminemos esa fase con la ley anterior, y cuando entremos, digamos, a fase probatoria, ya entraremos con Código General. Estamos en pruebas, sigamos manejando el código anterior. Cuando terminemos esa fase, entonces pasemos a alegaciones y sentencia, pero según Código General, y así sucesivamente. Eso es lo que hemos llamado ultraactividad reforzada. ¿Qué parece igual? Bueno, sencillo. Es una ultraactividad por fases. Pero tampoco es tan fácil. Porque el código dijo, listo, vamos a manejar ultraactividad reforzada en esos casos. Ojo, pero manteniendo la regla clásica de vigencia de la ley. Me explico. El código, por ejemplo, dice, si estamos en un proceso ordinario, entonces en la fase de postulación, lleve el proceso hasta la fase de postulación, hasta que termine. Decrete las pruebas con el Código de Procedimiento Civil, pero convoque a la audiencia del Código General del Proceso. Y dice, bueno, muy fácil. Entonces de ahí para adelante aplico el Código General del Proceso. Sí y no. ¿Por qué? Porque claro, voy a hacer una sola audiencia de instrucción y juzgamiento, cuyas etapas internas van a ser las del Código General, pero la práctica de pruebas va a ser la del Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué van a decir ustedes? Porque se sigue aplicando la regla según la cual la ley de la práctica de la prueba es la ley vigente al momento, pues, digamos, del decreto de pruebas, como lo dijo el doctor Juan Pablo. Entonces va a haber una mixtura allí. Ustedes van a decir, no, pero qué enredo. Pues ojalá que no sea enredo, ojalá yo esté viendo un enredo donde no lo hay. Pero yo sí me anticipo a que van a presentarse algunos inconvenientes, porque, por ejemplo, habrá casos en los que el juez decrete pruebas bajo el régimen anterior, convoque a la audiencia del Código General del Proceso, ojo, y venga la discusión, recepcionemos este testimonio, perfecto, con una sola vuelta o con doble vuelta. Y ahí está en juego nada más y nada menos que la validez de la prueba, porque recordemos que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso, y eso es debido proceso. Así de sencillo. Con lo que comienzo a anticipar que el tema de pruebas de Código General del Proceso aplicado a un proceso arbitral es un tema que no solo se va a terminar discutiendo por recurso de anulación, sino por vía de tutela, porque está en juego el derecho a la prueba. Ahora me da una pena, pero es que mire, me están violando el derecho a la prueba, que es de raigambre constitucional. Entonces, recapitulando el tema de tránsito, se mantiene la regla clásica, el código quiere retomar esa regla, vigencia inmediata, ultraactividad excepcional, pero para facilitar el tránsito, digamos, a procesos orales, establece unas reglas de ultraactividad reforzada en función de la fase en que se encuentra el proceso. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el arbitramiento? Vamos a mirar. En el arbitramiento el tema pareciera sencillo. ¿Por qué? Porque si un arbitramiento comenzó a tramitarse este año y alguien dijo, no, pues desde el principio,
desde que entramos, dijo, no, para mí se aplica el código, y empezó a aplicar código. Bueno, pues, ¿hay qué regla de tránsito hay? Ninguna. El proceso empezó con código, digámoslo así, con ley 1563 y con ley 1564, no hay problema. Pero los problemas sí se pueden presentar. ¿Por qué? Uno, pues obvio, si el arbitramiento inició antes de la vigencia del código y viene tramitándose ahora, todavía este año, por aquello del código del 1 de enero de 2014. Y dos, por la incidencia del fallo del Consejo de Estado. Porque unos árbitros empezaron el arbitramiento y dijeron, no, pues esto es código, pero esto es civil. Y viene y sale la decisión del Consejo de Estado, ¿y ahora qué hago? Pues sí, ajustémonos, pero ¿cómo hago ese ajuste? Volvemos entonces al tema inicial, la seguridad jurídica. Bueno, si el tema hubiese sido claro, si el 28 o 27 de diciembre, si hubiese sacado un acuerdo diciendo, mire, el código ya empieza a regir el primero, como dice la ley para arbitramiento, esto no habría discusión. Estaríamos ya sobre casos prácticos. Pero esto, digamos, esta incertidumbre ha generado que en el caso, por lo menos, de los procesos que se iniciaron con arbitramiento bajo Código de Procedimiento Civil, pero que sale la decisión del Consejo de Estado, yo no quisiera estar en los zapatos de ustedes, señores árbitros, ni señores abogados que litigan ante esos tribunales de arbitramiento. Bueno, en el caso de los árbitros es más problemático, en el caso de los abogados es menos problemático. ¿Y ustedes me entienden por qué? Porque es que el abogado tiene, a diferencia del juez, el juez árbitro, tiene el derecho a la incoherencia. Pero es cierto, es más, yo en ciertos casos digo que tiene el deber de la incoherencia. Claro, yo en un arbitramiento puedo sostener, aquí se aplica el Código de Procedimiento Civil como el alfa, y en otro decir, ahí es Código General del Proceso. Y a mí ningún árbitro ni ningún juez me puede decir, oiga, doctor, pero es que usted allá en el otro salón, qué pena, doctor, ese es mi ejercicio profesional, eso es legítimo. Claro, eso es legítimo. ¿Por qué? Porque él tiene que defender los derechos de su cliente. Es ahí donde la academia tiene que, digamos, ceder un poco los espacios. Veamos, si me lo permiten, entonces, ¿cómo creo yo? Lo que voy a decir es simplemente, digamos, un acercamiento, no me compromete, esto sí no me compromete, a los temas de tránsito. Regla general, ya la dijo el doctor Juan Pablo, la ley que yo debo aplicar a la práctica de una prueba es la ley que le corresponde a la del momento en que se decretó. Esa es la regla general. Es muy fácil. Es muy fácil. Si la prueba fue decretada en diciembre del año pasado, ¿qué debo aplicar yo? Código de Procedimiento Civil. No hay más que hacer, eso es muy sencillo. Cualquiera que sea la prueba. Ahora, ¿qué pasa si se ha pedido una prueba bajo unas determinadas formalidades, pero el nuevo estatuto fija unas formalidades adicionales? ¿Qué debo hacer? ¿La niego la prueba? Les coloco el caso. El doctor Jaime Lacito. A mí el código me dice, mire, usted tiene que traer las pruebas, no solo los documentos, las pruebas que usted tenga en su poder. Tráigame todo, yo no voy a ser mensajero suyo. Pero la persona dijo, no, para mí no está vigente el código, ¿cuál? Y pidió, ofíciese a la notaría tal para que me traigan la escritura tal cosa. ¿Puedo yo como juez, árbitro, puedo decirle, no, le niego eso? En mi opinión, no. En mi opinión, no. Si esa prueba fue pedida oportunamente bajo, digamos, las reglas del Código de Procedimiento Civil, esa prueba tiene que ser decretada sin que yo le pueda deducir las consecuencias del incumplimiento, digamos, de ese deber que le impone ahora el Código General del Proceso. Y yo invitaría muy respetuosamente a que eso también se manejara ahora que se presenta la discusión de, ojo, arbitramientos que empezaron este año y que sale la decisión del Consejo de Estado y los árbitros dicen, ¿saben qué? Pues ajustémonos al Código General, porque si de buena fe las partes pidieron la prueba, yo no puedo decir, bueno, en febrero y sale la decisión del Consejo de Estado, hubo dos, ¿no? La del auto de la sección tercera y después la plena.
Ah, no, qué pena, pero como es código, entonces de malas. Yo personalmente creería que no. Si se manejaron las reglas del Código de Procedimiento Civil en cuanto a formalidades, exigencias de la prueba, en mi opinión es necesario respetar la ley vigente al momento en que se pidió esa prueba. Por supuesto habrá criterios, pero incluso, en principio esta es mi opinión, pero casi que me caso con ella, pero entre otras porque cualquier duda en la interpretación, siempre he creído, hay que resolverla en función del derecho a la prueba, no en función de negar el derecho a la prueba. En materia de inspección judicial, se cumple exactamente la misma regla. El Código General, al igual que la Ley 1395, establecieron que la inspección judicial ahora era prueba, digámoslo, subsidiaria. Solo si el hecho no se puede probar por otros medios, se puede decretar la inspección judicial. Pero es que esa es una regla de Código General. Si la persona pidió la inspección judicial bajo las reglas del Código de Procedimiento Civil, en mi opinión hay que decretar la inspección judicial. Cosa distinta es que el árbitro diga, ojo, porque esa facultad sí la tiene, considero que es innecesaria, porque esa facultad se reservó y se mantiene, considero que es innecesaria, pero tengo que respetar la misma regla. Si fue pedida bajo una legislación que autorizaba la inspección judicial, si una nueva ley cambia las reglas de la inspección judicial, en mi opinión, no se le podrían cambiar las reglas del juego a las partes. En materia de prueba pericial. En materia de prueba pericial, les confieso que a mí no me gusta la regulación del estatuto arbitral. Y sí, como dice el doctor Jaime, existen esas dos tesis, o la norma permite esas dos tesis. Pero yo les voy a decir, no se hagan el harakiri. No se hagan el harakiri considerando que la norma de la ley 1563 es especial y que por tanto no tiene cabida al Código General. Porque le quitan toda la riqueza al dictamen pericial y van a dificultar en grado sumo, en mi opinión, el proceso arbitral. ¿Cuál es la interpretación que me permito proponerles? La regla general es la del Código General. Voy a decir, bueno, así, sí. Usted ¿quiere un dictamen? Tráigalo. Tráigalo. Yo no se lo voy a decretar. No, señor, yo no se lo voy a decretar. Ah, pero es que el artículo tal de la ley aquí dice que tal cosa. No, vamos a mirar, en mi opinión, cómo se debe interpretar o cómo debería interpretarse esa norma. Quien quiera una prueba pericial, traiga la prueba pericial. Y ojo con lo que voy a decir. Si aplicamos Código General del Proceso, entonces tenemos que tener claro que la parte demandada, veo aquí al doctor Solarte, mi saludo muy respetuoso, la parte demandada perfectamente puede decirle al tribunal de arbitramiento, decirle, señores tribunal, yo también quiero traer una prueba pericial, pero todavía no la tengo y me demoro. Y en ese caso el tribunal de arbitramiento tiene que darle un plazo que no puede ser inferior a 10 días. Puede decirle, perfecto, le doy 6 meses, pero le tocará prorrogar el plazo. Le doy 4 meses para que traiga el dictamen, porque es un derecho de la parte. Eso es Código General. Eso no está en Código de Procedimiento Civil. Eso es Código General. Es un derecho de la parte. Si el árbitro dice, qué pena, no le doy, en mi opinión, le está cercenando el derecho a la prueba y eso da causal de... ¿Usted qué dice, doctor? ¿Sí? Ojo, en Código General del Proceso solo existen 2 casos en que se puede decretar por el juez, le hace árbitro, dictamen pericial. 1, cuando es de oficio, y 2, cuando hay amparo de pobreza. Cuando hay amparo de pobreza. Ojo, y es en esos casos, en mi opinión, donde entra a aplicarse la ley de arbitramiento. Porque si ustedes miran el Código General del Proceso, ¿cómo maneja el código esa hipótesis de dictamen de oficio o dictamen por requerimiento de amparado por pobre? Tiene una regulación muy parecida al estatuto arbitral. Habrá que rendirlo por escrito. Y de ese informe habrá que, ¿qué? Habrá que
ponerlo en conocimiento de la otra parte. Por cierto, ¿por qué tenía que fijarse eso? ¿Por qué en procesos orales y por audiencias el dictamen no se puede rendir en la audiencia por derecho a la prueba? Porque es que la contradicción de un dictamen pericial en oralidad cambia sustancialmente de lo que conocemos para procesos escritos. Porque como la contradicción se hace en audiencia, porque la regla general es que la prueba se recauda en audiencia para que el mismo juez en la audiencia haga no solo el proceso de práctica, sino el de asunción y ahí mismo el de valoración. Por eso la prueba, por eso la sentencia puede ser oral. Y ahí mismo la valoración. Ojo. Para yo poder interrogar a un perito tengo que previamente conocer su concepto. Es que la interrogación de peritos tiene también unas reglas especiales de las que sí se ocupó el Código General del Proceso. Para la interrogación de un perito yo tengo que conocer previamente el concepto. Ojo, conocimiento previo a la audiencia. Por eso el Código, cuando habla de esos dos tipos de dictamen, de oficio, digamos por requerimiento de oficio o por amparo de pobreza, dice que la audiencia no se podrá llevar a cabo sino pasados 10 días de la fecha en que se presenta. ¿Por qué? Porque es que yo, parte, tengo derecho a la preparación del interrogatorio y del contrainterrogatorio. A mí no me pueden salir, este es mi dictamen en una audiencia y es, bueno, interrogue o contrainterrogue. No, pues, ¿a qué horas? Yo tengo derecho, como parte, cuando se trata de dictámenes periciales en procesos orales y por audiencia, tengo derecho al asesoramiento. Tengo derecho a asesorarme, por eso no es extraño que ustedes en los procesos, yo me imagino que así lo hacen, cuando van a interrogar a un perito, o vayan a interrogar a un perito, al ladito, ahí puede estar mi perito asesor, que me sople, porque yo puedo llegar muy preparado, y entonces dígame, ¿por qué esto y por qué lo otro? Y entonces, ¿y por qué entonces? Una cosa de responsabilidad, ¿y por qué entonces la rodilla y el no sé qué y tal cosa? Y me sale el perito médico con una cosa propia de los médicos. Qué pena, abogado, lo que pasa es que tal vaina. ¿Yo cómo le hago otra pregunta? Pues aquí está mi asesor. Y él me dice, vea, con un papelito, vea, pregúntele esto. Y ni más faltaba que un juez, un árbitro, ¿usted qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? No, no puede. Yo tengo derecho a un soplón, o alguien que me diga, ya sople eso. Yo tengo derecho. En mi opinión, salvo mejor, muy seguramente la opinión de ustedes, la norma del estatuto arbitral solo se aplica para los casos en que la prueba pericial se decreta de oficio o en casos de amparo por pobre. En los demás casos no se aplica. Ya el tema de honorarios me parece un poco, pues sí, secundario, no sé, ustedes dirán, claro, ¿por qué? Porque no le importan los honorarios, pero bueno, pero es que esto beneficia mucho a los árbitros, beneficia mucho a quienes participan en un arbitramiento. Yo traigo mi dictamen. ¿Por qué tiene que ser el colegio arbitral el que designe un perito? ¿Por qué? No nos compliquemos la vida. La mejor interpretación aquí es aquella que propenda por el sistema. Y la misma ley arbitral dice, al principio dice, por favor, aquí manejemos ¿qué? Inmediación, celeridad, oralidad. Entonces creo que esos principios nos deben ayudar para construir una interpretación que facilite la práctica de la prueba, por supuesto la aportación de la prueba, antes que, digamos, restringirla. Pues en las demás creo que el tema no ofrece tanta discusión porque, y voy a decir esto, a Dios gracias, la ley no se ocupó, la ley 1563, no se aplicó de más temas probatorios. ¿O sí se ocupó? Menos mal que no lo hizo. Menos mal que no lo hizo. ¿Para qué? Pues para que se aplique el Código General del Proceso. Si es que ustedes consideran que el Código General del Proceso está vigente. Yo quisiera dejar hasta ahí, porque me interesa más que ahora discutamos, que ahora me digan, no, pero usted está equivocado. Que discutamos, que digamos, hagamos una serie de preguntas, de inquietudes, a ver si de alguna manera podemos resolverlas. Les agradezco mucho su atención. Una parte del artículo 31 de la ley 1563, porque creo que reafirma la interpretación del doctor Marco Antonio. El tribunal y las partes, dice el artículo,
tendrán respecto de las pruebas las mismas facultades y deberes previstos en el Código de Procedimiento Civil, que hoy tiene que entenderse sustituido por el Código General de Procesos. Es decir, habla de que el régimen arbitral claramente hay una remisión e incorporación por referencia del Código General del Proceso. Lo otro, que es una invitación que les quiero hacer a todos, es que hay muchas normas, como lo decía el doctor Marco Antonio Álvarez, en materia de pruebas, que vienen de la influencia de la common law. Por ejemplo, el cross-examination, contrainterrogatorio. La prueba por expertos, realmente eso surgió en la common law. ¿Y cuál es la invitación que quiero hacerles? Esas pruebas se han venido decantando en la práctica internacional del arbitraje. Y ahí han surgido las técnicas de manejar esas pruebas. Hay un documento muy importante, las reglas de pruebas de la IVA, de la International Bar Association, en donde se dice cómo se hace, algunos detalles de cómo se hace el contrainterrogatorio, no en detalle, pero sí hay algunas ideas. Y lo mismo en la contradicción de la prueba pericial de parte, allí se dice cómo se hace esa contradicción. Entonces, una buena forma de ir acomodando estas pruebas a nuestra idiosincrasia es inspirarse en esas reglas de la IVA que buscan precisamente conciliar las prácticas anglosajonas con las prácticas del derecho continental europeo. Por ejemplo, la idea en la audiencia de interrogatorio de peritos no es que el perito vuelva a decir qué dice su dictamen, porque la idea es contradecir, y por eso en la práctica internacional el que interroga al perito no es el que presentó el dictamen, es la parte contraria la que va a interrogar porque va a ser su derecho de contradicción. Y la parte que presentó el dictamen tendrá derecho a volver a interrogar al perito, pero no sobre lo que dice el dictamen simplemente, sino sobre lo que surge del contrainterrogatorio, del interrogatorio de quien se opone a la prueba. Y lo mismo en los testimonios. La segunda vuelta del testimonio, del contrainterrogatorio, no es para volver a interrogar abiertamente al testigo, sino para contrapreguntarlo sobre aquello que surgió de la primera ronda. Entonces yo creo que es muy interesante que pensemos en acudir a esas reglas de la International Bar Association, en la práctica internacional, porque nos ayudan a entender esa forma de practicar las pruebas. Y entonces abrimos el espacio de preguntas o intervenciones, porque puede haber, más que preguntas, puede haber opiniones que no estén de acuerdo con lo que han expuesto el doctor Jaime Tovar o el doctor Marco Antonio Álvarez. Tiene usted la palabra. La doctora Pilar. Por ejemplo, voy a plantear una pregunta, yo tengo mi respuesta, pero lo voy a plantear porque se ha discutido. Es esto. Se decreta un dictamen pericial porque es un proceso arbitral bajo la legislación anterior y no es aplicable la ley 1563, es puro Código de Procedimiento Civil. Pero ahora la parte formula objeciones a ese dictamen. Y entonces la pregunta que hace la parte es, ¿bajo qué ley voy a practicar las pruebas de esas objeciones? Y la parte dice, es bajo la ley anterior, porque todo viene de la misma prueba. ¿Ustedes qué opinan, doctor Marco Antonio, doctor Jaime? A ver, una pequeña cuña. Lo que dice el doctor Juan Pablo es muy cierto en lo que tiene que ver con la incidencia de muchas reglas del derecho anglosajón. Por ejemplo, lo que manejó el Código General del Proceso en materia de deberes de revelación del perito, que es un artículo bastante denso. Todo eso no es, digámoslo, invento del uno o del otro. No, a Marco Antonio le ocurrió, no, para nada. Todo eso es simplemente, digamos, condensó las reglas que maneja el derecho americano en materia de prueba pericial. Esas reglas fueron examinadas en la comisión y se consideró que esas eran las que tenían que manejarse. Lo vimos las reglas sobre segunda vuelta en cross-examination. No, a ver, si una prueba pericial fue pedida bajo Código de Procedimiento Civil, la contradicción de esa prueba tiene que surtirse, en mi opinión, plenamente bajo las reglas del Código de Procedimiento Civil. Y me explico por qué. Bajo Código de Procedimiento Civil subsisten los dos sistemas de prueba pericial. El sistema, digámoslo, inquisitivo y, digámoslo también el otro, el sistema adversarial o típicamente adversarial. Incluso con la ley 1395 coexisten también, porque o yo puedo pedirle al juez que me designe el perito o yo puedo traer el dictamen pericial. Pero si yo me voy, ojo,
bajo Código de Procedimiento Civil, no bajo Ley 1395. Si yo me voy bajo Código de Procedimiento Civil a perito designado por el juez, yo debo respetar todas las reglas de contradicción del dictamen señaladas en los artículos 237 y 38 del Código de Procedimiento Civil. Ahora, ojo con esto porque el tema se complica. Si en el respectivo distrito se aplica plenamente la Ley 1395, no importa cuál sea el origen del dictamen, si sea dictamen judicial o dictamen de parte, no importa, la contradicción es la misma. Con otras palabras, si ya se está aplicando Ley 1395, no hay objeción, así el dictamen haya sido decretado por el juez. Porque la Ley 1395, en las reglas propias de la audiencia, del proceso verbal que trae la Ley 1395, expresamente dijo que ningún tipo de dictamen tendrá objeción y expresamente dijo que aún el perito designado por el juez tiene que ser traído a audiencia para ser contrainterrogado. Esa sería mi respuesta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, la doctora? Buenas noches. Yo tengo una duda. En caso que se presente que la convocatoria a tribunal de arbitramiento se haya radicado en diciembre del 2013 y las partes en los primeros meses del año se dedicaron a definir los árbitros, razón por la cual no se ha instalado el tribunal, en el evento hipotético que dijéramos hoy, por fin vamos a hacer la audiencia de instalación, ¿cuál norma procesal aplicar para los casos de vacío del estatuto arbitral? Bueno, ya lo hemos mencionado y dependerá la tesis que se acoja de si aplica o no el Código General del Proceso. Entonces, primer debate. 2, se aplica el Código General del Proceso, pero la petición de la prueba se hizo conforme a las normas que estaban vigentes. Creo que hay obligación del tribunal de permitirle a la parte o la adecuación de las pruebas o el decreto de las pruebas en la forma como fue pedida, porque como bien lo decía el doctor Marco Antonio Arias, no podemos desconocer el derecho a la prueba que tienen las partes. Si me permite, Jaime, yo agregaré una cosa, no mirando el caso en particular, pero una pregunta que hay que hacer, ¿ya inició el proceso arbitral? ¿Cuándo se inicia el proceso arbitral? Yo creo saber la respuesta, pero yo pregunto, creo que ahí no habría proceso arbitral. Si apenas se están designando árbitros, creo que todavía no hay proceso arbitral. Pero yo no soy árbitro. Pero hay solicitud y hay demanda. No sé. Hay solicitud de convocatoria que debe reunir los requisitos de la demanda. Se tiene que regir por la norma del Código General del Proceso. Y también sugeríamos en la exposición de que el tribunal, en la audiencia de instalación, primer contacto de los árbitros, deberá expresar qué normas va a aplicar para efectos de que se puedan hacer la adecuación de las pruebas correspondientes, si es que va a aplicar el Código General del Proceso. Sí, yo tengo una pregunta respecto de la oportunidad que tiene la parte para objetar el cómo se decreta la prueba y cómo se practica la prueba, porque eso también entiendo que en el Código General del Proceso, esto que en el derecho anglosajón se llama el estoppel, es mucho más exigente. Es decir, si usted no lo dijo cuando decreté la prueba o cuando estoy practicando la prueba, ¿me lo puede decir en el momento de formular el recurso de anulación? Así me aventuro rápidamente, creo que si usted no lo alegó allá, ya el recurso de anulación no podría después traerlo, pero es una opinión que parte de esa consideración suya. Claro, porque las partes van, de alguna manera van saneando el proceso con su conducta. Es que eso es muy importante también porque para que el oportunismo no haga carrera, ¿no? Doctor San Martín, dos temas sobre ahí. Uno, el Código General del Proceso trae esa norma de si no se hacen las alegaciones, casi que se van saneando. Y en segundo lugar, el reglamento nuevo de la Cámara de Comercio también reitera esa actitud de la parte. Andrés. A mí me parece un punto importante que se tocó ahorita, es realmente, y el doctor plantea un tema, que es cuando la ley de arbitraje habla expresamente, porque como decía el doctor Tovar,
Bueno, ¿qué hago con el Código General del Proceso? ¿Es complementario? ¿Es residual? Porque volvemos a lo mismo y volvemos al ejemplo de la Agencia Nacional. La ley de arbitraje establece, informe simplemente a la agencia, pero aquí en la práctica lo que le estamos es aplicando, no, le tengo que aplicar el Código General del Proceso. ¿Hasta dónde llega el alcance de esa interpretación para decir uno, la ley de arbitraje es especial para llenar, como se plantea el mismo Código General en el artículo primero, que es ¿qué? Es supletiva, salvo las normas especiales de lo que me estén regulando el tema? Porque se ha ido como la carrera es, venga, me toca traer el Código General y aplicárselo a todo, entonces estamos en esta fase del proceso, a ver qué me dice el Código General, casi que para saltarnos un poco la ley especial de arbitraje. ¿Hasta dónde llegamos en ese límite? Precisamente para no caer en el otro extremo de estar aplicando el Código General, porque es que no es lo suficientemente expreso en esta parte la ley de arbitraje, entonces vámonos para el Código General del Proceso, que es el ejemplo perfecto del de la agencia. El de la agencia dice, comuníquele, pero no, nosotros no, toca aplicar el Código General del Proceso con todo lo que eso implica. ¿Hasta dónde llegamos en ese tema de qué es la especialidad? Y eso que el doctor decía, lo expreso de lo que diga la ley especial, porque si no todo terminamos es complementémoslo, o suplamos lo que la ley dice y vámonos al Código General del Proceso. Estoy totalmente de acuerdo con usted, la especialidad hay que respetarla y hay que hacerla prevalecer, pero en lo que dice la norma especial, en lo que sí yo no estaría de acuerdo es en ampliar el espectro de la norma especial. Coloco un ejemplo. Si uno mira el Código General del Proceso en lo que concierne a dictámenes periciales decretados, digamos los judiciales, en casos de oficio o amparo de pobreza, el dictamen se rinde por fuera de audiencia, como debe ser, pero no permite aclaración ni complementación. La ley arbitral sí. La ley dice, se rinde el dictamen, se corre traslado a las partes para que puedan pedir aclaración y complementación. Hay una norma especial y hay que hacerla valer. No, pero es que el código no dice nada. No, qué pena, pero aquí hay norma especial. Pero, por ejemplo, la ley arbitral no dice qué tiempo, o me pareció no sé si mi memoria me falla, no dice qué tiempo tiene que transcurrir entre el momento en que se rinde el dictamen por el perito y la convocatoria de audiencia. No dice nada. En mi opinión, hay que aplicar el Código General del Proceso, que le establece un derecho a la parte. Dice, oiga, señores árbitros o señores jueces, ustedes no pueden convocar esa audiencia antes de 10 días. Y lo coloco porque esto puede ser importante. Imagínense que le está venciendo el plazo. Le está venciendo el plazo y le quedan, no sé, pues estoy diciendo un caso extremo, le quedan 8 días. No, la ley dice 10 días, ya quedó por fuera. O prorrogar plazo, alguna cosa. Pero, insisto, concuerdo con usted, lo especial hay que hacerlo respetar y prevalecer. Pero en lo que es especial, sin ensancharlo, porque por ese lado terminamos desconociendo el artículo primero del Código General, que dice, en lo que no esté expresamente regulado, aplíqueme a mí. En ese tema de lo especial, tal vez una observación que puede ser interesante, y es que ustedes tal vez recuerdan que en algunas providencias el Consejo de Estado ha dicho que cuando el arbitraje es parte, una entidad estatal, deben tomarse también en cuenta las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Entonces tenemos un conflicto de integración allí, Código General del Proceso, Código de Procedimiento Administrativo. Y simplemente siguiendo lo que dice el profesor Marco Antonio, de pronto hay unos casos en que el tema se puede resolver muy fácilmente, porque la ley de arbitraje, norma especial, salvo en medidas cautelares, en que remite al Código de Procedimiento Civil o al Código de Procedimiento Administrativo, remite a los dos según el caso. En los demás eventos en que hay remisión, normalmente remite es al Código de Procedimiento Civil, fíjense ustedes. Entonces uno podría decir que en materia de pruebas, como la remisión es al Código de Procedimiento Civil, hacia haya parte estatal, lo que debe aplicarse son las reglas de pruebas del Código General del Proceso y no acudir, como a veces ocurre, que hay gente que piensa que hay que acudirse a las normas de pruebas especiales del Código de Procedimiento Administrativo, porque ahí sí generamos un cortocircuito y una locura, porque entonces al final uno no sabe en materia de prueba por expertos que tienen reglas distintas. ¿Alguna otra intervención? Doctor Marco Antonio, usted es el dueño del tema. Pero a propósito de su intervención, es que, mire, es una propuesta
para que ustedes la consideren. El tema de práctica de pruebas en procesos orales y por audiencias bajo Código General del Proceso no es un tema sencillo. Yo, dijéramoslo, he tenido la fortuna, como lo han tenido seguramente ustedes, de ir a mirar audiencias entre las cortes americanas y anglosajonas. Eso es una cosa diferente. No es lo mismo preguntar bajo Código de Procedimiento Civil que preguntar bajo Código General del Proceso. Por ejemplo, cuando ustedes hagan segunda vuelta en prueba testimonial, como lo dijo el doctor Juan Pablo, yo no puedo hacer preguntas abiertas, ni volver a tocar, ni ampliar temas. No, solo se puede con fines de refutación y aclaración. Y eso tiene unas reglas. El contrainterrogatorio, por ejemplo, recomiendo mucho un libro, a mí personalmente me gusta para contrainterrogatorio, y es de un italiano además, que se llama Gianrico Carofiglio, y tiene un título muy sugestivo que se llama El arte de la duda. Muy rico de leer, muy sabroso, y trae muchas reglas sobre contrainterrogatorio en español. No era solamente eso, una petición, una invitación muy respetuosa a detenerse en ese tema porque esto puede marcar muchísimo el manejo de una audiencia en cualquier escenario, ante jueces y ante árbitros.